del expediente 176-2024-C, seguido por la empresa tecnológica de alimentos S.A., en contra del Ministerio de la Producción por la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y o carente de razonabilidad. Para tal efecto, se deja constancia que se cuenta con la participación de los siguientes representantes, quienes han sido debidamente acreditados según la información que obra en el expediente. Jorge Eduardo Lazarte Molina, en representación de la denunciante, y Caterine Cecilia Hoyos García, en representación de la denunciada. En el presente informe se concederá el uso de la palabra a cada una de las partes por un término de 5 minutos, dejando a salvo el derecho de réplica y dúplica en caso sea necesario, por el tiempo que será indicado en su oportunidad. Se deja constancia también de que esta actuación está siendo grabada por el personal de la Secretaría Técnica y se encuentra en transmisión en vivo mediante la plataforma digital YouTube. Finalmente, se informa a las partes que se les notificará el acta de audiencia del presente informe oral. Adelante, puede hacer uso de la palabra la parte denunciante. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señores comisionados, señor secretario técnico y señorita doctora representante del Ministerio de la Producción. Vengo en representación de la empresa tecnológica de alimentos del Perú S.A., en este caso contra el Ministerio de la Producción, en el expediente 176-2024 que ha caído ante la comisión, por la denuncia de barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad contenidas en la resolución ministerial 353 del 2015 del Ministerio de la Producción, que consisten en la exigencia de la medición de ejemplares en plantas y embarcaderos pesqueros para la realización de muestreos, tomando en consideración la talla mínima de captura de esos ejemplares. Permítanme, por favor, iniciar esta presentación de una manera poco ortodoxa y haciendo referencia a lo que no estamos cuestionando en este procedimiento. Este caso no se trata de un cuestionamiento a la talla mínima de captura de ejemplares hidrobiológicos. No estamos cuestionando la talla mínima de extracción o de captura de la anchoveta ni de ningún otro ejemplar. Es importante hacer referencia o precisión en esto porque el Ministerio de la Producción, en sus escritos de descargos y de defensa, ha hecho mucho énfasis en este aspecto y ha señalado reiteradamente que nuestra intención es cuestionar la talla mínima de captura. Permítanos, por favor, ahorrarle tiempo a la defensa del Ministerio y a la Comisión. No estamos cuestionando la talla mínima de captura de ningún ejemplar. ¿Qué cosas sí estamos cuestionando en este procedimiento? La resolución ministerial 353 del 2015 establece un procedimiento de muestreo, es decir, una toma de muestras de los recursos que se capturan del mar para verificar que cumplan con las tallas de extracción. Esta resolución, que se establece para efectos de supervisión y control, precisa que el muestreo se realiza en las plantas de procesamiento pesquero o en los embarcaderos pesqueros mucho tiempo después de producida la captura del ejemplar. Sin embargo, el numeral 3.2 de la resolución dice que para efectos de la medición tiene que considerarse la talla mínima de captura y no tiene para efectos de esa medición, no tiene en cuenta muchos efectos naturales que pueden producirse sobre los ejemplares. Vamos a explicarnos. El procedimiento de medición y de muestreo de un ejemplar no es ciencia nuclear, es algo muy simple. Es agarrar un pececito y ver cuánto mide. Hay dos momentos en los cuales se realizan estas mediciones. En el caso de la anchoveta, por ejemplo, vamos a tomar la anchoveta solamente como un ejemplo, la talla mínima de captura es de 12 centímetros. Hay una resolución ministerial que no estamos cuestionando que establece que cuando se realiza un talado, es decir, cuando se extraen los peces con las redes, se tienen que tomar muestras de cuántos de esos pececitos miden menos de la talla mínima. En el caso de la anchoveta, 12 centímetros. Si miden menos de 12 centímetros, se considera un pez juvenil, ¿no? Un pez joven, y hay que reportarlo.
Hay obligación de reportar la cantidad de juveniles que se hallan en ese muestreo en la embarcación. Perfecto, hasta ahí todo bien, no hay ningún problema. Pero la resolución que sí estamos cuestionando, que es la 315-2015 del Ministerio de la Producción, establece un procedimiento de muestreo en las plantas pesqueras o en los desembarcaderos, donde ya después de varias horas de haberse extraído el pez, se tiene que realizar otra medición para verificar que el tamaño del pez luego de 18 horas cumple con los criterios de extracción. Entonces, ¿qué cosa es lo que dice el artículo 3.2 que contiene la barrera? Que después de 18 horas, para efectos de medir si se ha cumplido o no con la norma, se tenga en cuenta el mismo tamaño al momento de la extracción. Eso no es razonable, porque un pececito de ese tamaño, como en el caso de la anchoveta, después de 18 horas de estar en una embarcación junto con millones de pececitos más, en bajas temperaturas, muchas veces en hielo para conservación, sufre fenómenos naturales que afectan su morfología, que afectan su tamaño principalmente y se reducen. A eso se le conoce como un efecto rigor mortis. Entonces, si el Ministerio de la Producción exige que después de 18 horas los pececitos que se capturaron tengan exactamente el mismo tamaño en el que fueron capturados al momento de la embarcación, está actuando de una manera ilegal e irracional. Y vamos a ver por qué. Esta barrera que estamos denunciando es ilegal porque el artículo 9 de la Ley General de Pesca establece que el Ministerio de la Producción, sobre la base de evidencias científicas disponibles y de factores socioeconómicos, determina, según el tipo de pesquería, los sistemas de ordenamiento pesquero, entre otras cosas, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas y las demás normas que requieran la preservación y explotación racional de los recursos hidrológicos. De manera que las normas que emite el Ministerio de la Producción no tienen que ser azarosas, tienen que estar sustentadas en criterios científicos y en factores socioeconómicos. La misma ley en su artículo 11 dice que el sistema de ordenamiento pesquero tiene que conciliarse con principios de sostenibilidad de recursos y conservación de recursos a largo plazo. Es más, el principio de legalidad recogido en la ley 2744 establece la obligación del ministerio de respetar estas normas y además el principio de verdad material impone al ministerio la obligación de buscar y verificar que los hechos que son materia de investigación correspondan con la realidad. Entonces, cuando el ministerio exige que después de 18 horas un ejemplar tenga la misma medición con la que fue capturado sin tener en consideración elementos científicos, elementos naturales, como el factor rigor mortis, que afecta a los tamaños de peces después de haber sido extraídos, está yendo en contra de criterios científicos, económicos y naturales. Para demostrar, eso es en cuanto a la ilegalidad de la medida, pero además para demostrar que se trata de una medida irrazonable, carente de razonabilidad, hemos presentado diferentes indicios ante esta comisión que forman parte de nuestra denuncia. En primer lugar, hemos presentado un informe de la consultora Intelfin que habla y da cuenta sobre cómo el efecto rigor mortis en los peces afecta el procedimiento de muestreo contenido en la resolución que contiene la barrera. Hemos presentado varios videos que muestran lo fácilmente contrastable que puede ser medir o advertir el encogimiento de ejemplares horas después de haber sido capturados. Hemos presentado y hemos hecho referencia a estudios académicos que demuestran científicamente que los peces, después de haber sido extraídos y después de varias horas expuestas a condiciones fuera de su hábitat natural, se encogen. Pero lo más importante, el indicio más importante de todos, está en un informe del año 2024 que ha sido emitido por el propio Ministerio de la Producción,
el 24 de mayo, y que demuestra de manera indubitable, después de un análisis sumamente exhaustivo de muestras, que el procedimiento contenido en la resolución que estamos denunciando presenta errores estadísticos y aconseja establecer una brecha de tolerancia de por lo menos 15% de diferencia. Es decir, el Ministerio de la Producción reconoce que su procedimiento de muestreo en embarcaderos pesqueros y en plantas de producción tiene errores y que necesita ser corregido y establecer por lo menos una tolerancia del 15% respecto a los muestreos que se realizan en las embarcaciones. ¿Qué cosa dice textualmente el informe 2024? Y con esto termino. Dice, la finalidad de establecer un rango de tolerancia entre los resultados del procedimiento para el muestreo biométrico de recurso anchoveta a bordo de embarcaciones pesqueras y el procedimiento establecido en plantas de procesamiento pesquero y con la finalidad de obtener información confiable y de calidad, así como de reducir la posibilidad de generar una afectación o perjuicio de los administrados, se hace pertinente considerar una brecha razonable entre los resultados de ambos procedimientos de muestreo que debe ser como máximo del 15%. Clarísimo. Entre lo que está sugiriendo este informe es que entre el procedimiento de muestreo en embarcación y el procedimiento de muestreo en pesca, tiene que haber por lo menos una tolerancia de 15% debido a estos factores a los que hemos hecho mención. Por tanto, dado que esta barrera genera múltiples perjuicios a las empresas pesqueras y en particular a nuestra representada, porque el no cumplir con esta exigencia del Ministerio de la Producción causa multas y sanciones, solicitamos a esta comisión declarar fundada la denuncia presentada por TASA contra el Ministerio de la Producción por los fundamentos expuestos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora puede hacer uso de la palabra la representante del Ministerio de la Producción por un espacio de 10 minutos, que es el tiempo que ha utilizado la parte denunciante. Adelante, por favor. Ya, gracias. Buenos días con todos. A ver, nosotros debemos empezar señalando que para nuestra consideración esta denuncia, así como está planteada, en realidad sí está cuestionando la norma de las tallas mínimas y no en sí esta resolución ministerial, porque si uno lee atentamente esta norma, lo que está haciendo es establecer procedimientos para realizar el muestreo y la medición del recurso, y para establecer cuáles son los límites de las tallas, remite a la norma pertinente, que es la resolución ministerial 209/2001, P, artículo 3, y el anexo 1, que es el que establece las tallas mínimas de captura. ¿Okay? Esta es una norma que se está remitiendo a otra norma para establecer las tallas mínimas que se tienen que tener en consideración. Esta norma lo que hace es establecer lineamientos del procedimiento de muestreo, no contiene una obligación para el administrado. La obligación está en la resolución ministerial 209. Esa es la medida del ordenamiento pesquero, que establece la obligación de todos los administrados de capturar recurso anchoveta mayores de 12 centímetros o más de 12 centímetros. Esa es la medida de ordenamiento. Esta de acá es un lineamiento para realizar la actividad de fiscalización. ¿Ok? Entonces no contiene una exigencia, una limitación, una condición, algo que afecte los derechos de los administrados, en realidad, directamente. Ahora, lo que está haciendo la empresa es cuestionar el hecho de haber establecido tallas mínimas de captura al momento de la extracción y no tener unas tallas mínimas diferentes luego de haber, luego el post-mortem, ¿no? De haber muerto y de haberse enfriado el recurso. Es como que, para entender la denuncia, ¿no? Como que nuestras normas no han recogido unas tallas mínimas para la situación del pez una vez que ha muerto y ha sido sometido al proceso de enfriamiento. Entonces, en realidad, esa discusión no tiene base científica, ¿no? Lo que aporta la empresa son videos caseros,
o son estudios realizados respecto a realidades distintas, a especies distintas, y en estos mismos documentos, si uno los lee atentamente, como lo hemos hecho ya y lo hemos explicado en nuestros descargos, se advierte que en estos mismos estudios, incluido Intelfin, aseguran que no hay evidencias científicas o no hay estudios científicos documentados respecto al efecto post-mortem y el enfriamiento del recurso anchoveta, porque cada recurso tiene una respuesta distinta ante esta situación pues, natural, ¿no? No es lo mismo el bacalao con el anchoveta. Es más, en estos mismos estudios se establece claramente que incluso hay recursos que luego del post-mortem no tienen ningún cambio físico respecto al tamaño, ¿no? Ahora, tampoco es correcto alegar de que hay un encogimiento del pez. El pez no se encoge después de la muerte. Lo que sucede es que en la etapa ya del rigor mortis, los músculos se contraen. Es una contracción de músculos, pero esta contracción de músculos no es permanente, no es que muere, se contraen y ahí se quedan. Pasa el efecto del post-mortem, del rigor mortis, y regresa a su tamaño original, o mejor dicho, no es que regrese al tamaño original, sino que los músculos ya se relajan y están en la misma situación de la inicial, ¿no? Claro que tienen unos efectos ya físico-químicos dentro del músculo que no es pertinente a este caso, ¿no? Pero en realidad es falso eso de que los peces se reduzcan. Científicamente no puede hablarse de eso. Ahora, esto es un hecho que la empresa está alegando recién. Tanto es así que invoca un informe del año 2024. Esta norma es del año 2015. ¿Cómo es que nos exigen evidencias científicas respecto a un hecho que es una hipótesis? Es una hipótesis no comprobada. No hay experimentos científicos que la avalen. ¿Okay? Entonces, es una hipótesis que se le ocurre a la empresa en base a experiencias, bueno, del quehacer diario, pero que no cuenta con evidencia, indicios sustentados en algún tipo de evidencia científica. ¿Cómo es que se va a tomar en cuenta para el momento de normar la actividad de muestreo? ¿Ok? Para eso se requiere un estudio especializado y una norma específica. Sería modificar la resolución ministerial 209-2001, PE, o establecer una norma especial que regule este tema. Además, la empresa sostiene que no hay evidencia científica para establecer las tallas de los 12 centímetros. Bueno, eso, como sabemos, es falso. Este tema ya ha sido sometido a controversia en otro proceso y la misma Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas ha determinado en la resolución 389-2024 de la Comisión del 27 de septiembre de 2024 que el establecimiento de las tallas mínimas de 12 centímetros para recurso anchoveta sí cuenta con evidencia científica y ha desestimado la denuncia por barreras burocráticas presentada por la Sociedad Nacional de Pesquería, ¿no? Entonces, el hecho de exigir el cumplimiento de las tallas mínimas establecidas en el 209 no es ilegal. Ya ha sido ratificado por la Comisión en otro proceso, ¿no? En realidad estamos tratando de entender lo que está denunciando la empresa, porque como le digo nuevamente, es un tema que recién está sacando ellos a flote, digamos, a discusión, ¿no? Y si bien existe un informe, que por cierto es un informe, no es vinculante, solo es una opinión, hay que tener en cuenta que este informe, el contexto de este informe, es el cuestionamiento que se hace porque hay diferencias entre las tomas de muestra realizadas en el mar al momento de la captura y las tomas de muestras realizadas al momento de desembarcar los peces en las plantas, ¿no? Entonces, pero estas diferencias podrían tener muchos factores adicionales que el tema del efecto post-mortem del pez. Pueden haber otros muchos factores. Y eso mismo lo explica Intelfin en el informe, ¿no? Porque ahí establece una serie de factores que podrían ser causantes de esta diferencia
de las tomas de muestra, de la toma de muestra realizada en el mar y la toma de muestra realizada en las plantas. ¿Por qué hay una diferencia? ¿No? Entonces pueden haber varios factores, siendo uno de estos que podría ser una hipótesis es el tema del efecto post-mortem, el rigor mortis del pez, ¿no? Entonces, creo que queda claro de que aquí no hay ninguna ilegalidad porque se está exigiendo el cumplimiento de una norma que es el 209-2001 PE, la resolución ministerial 353-2015, lo que hace es exigir el cumplimiento de la resolución ministerial 209-2001 PE. Entonces, no hay ninguna ilegalidad, la cual sí está sustentada en evidencia científica, ¿no es cierto? Y además, el hecho de la desproporcionalidad, ¿no? O de la arbitrariedad, de no tener un porcentaje de tolerancia mayor al 10%, que sí existe, es el 10% de la tolerancia de poder extraer juveniles, ¿no? Tiene que ser mayor, dice la empresa. 15%, como lo opina en el informe 10-2024 de la Dirección de Vigilancia y Control. Bueno, esto va más allá de un informe de la Dirección de Vigilancia y Control. Para establecer o modificar los límites de tolerancia, tiene que haber un informe científico del IMARPE. Y el IMARPE ya ha establecido que el máximo de tolerancia es del 10% para el recurso de anchoveta. Y establecer un porcentaje mayor tendría como efecto un impacto al desarrollo biológico del recurso anchoveta, ¿no? Entonces, no es así de simple. Esto requiere un estudio más profundo, ampliar el margen de tolerancia que busca la empresa. Por estos fundamentos solicito que se declare improcedente o infundada la denuncia. Muchas gracias, señorita representante. Consulto a la parte denunciante si es que desea hacer el uso de su derecho de réplica. Si es sí, así, por favor, muy brevemente. Muy brevemente, por un espacio máximo de 3 minutos, por favor. Adelante. Ya, muchas gracias. Bueno, en verdad, a pesar de la meridiana claridad con la que hemos expuesto nuestra denuncia y en este informe, haciendo referencia a lo que estamos cuestionando y a lo que no estamos cuestionando, el Ministerio de la Producción no logra entender el sentido de nuestra denuncia. No hay en toda nuestra denuncia un solo cuestionamiento a la talla mínima de captura de ejemplares. No existe. Tan es así, tan respetamos la talla mínima de captura de ejemplares, que no estamos cuestionando la talla mínima cuando se hace el muestreo a bordo de las embarcaciones pesqueras. Por ejemplo, la talla mínima de captura es de 12 centímetros para la anchoveta. No tenemos ningún inconveniente en que cuando se captura el pez y se mide en la embarcación pesquera en el momento en que está siendo capturado, mida 12 centímetros. De manera que es clarísimo que no hay un cuestionamiento de tallas mínimas. Lo que sí estamos cuestionando es que muchas horas después de extraído ese pez en la embarcación pesquera, se exija que esos peces tengan el mismo tamaño con el que fueron capturados sin tener en consideración los factores naturales que los afectan. Factores naturales que la misma representante del Ministerio de la Producción ha señalado bien. Contracción de músculos. ¿Qué significa contraer? Genera un encogimiento. Ella misma ha señalado, después se les dijo que después de varias horas regresan a su tamaño natural. Pero el problema es que durante esas horas en que están encogidos, si se les mide en la planta de producción pesquera o en el embarcadero, tienen un tamaño menor al que fueron capturados. Y eso genera, a pesar de que la representante del ministerio ha dicho que no tiene consecuencias para los administrados, sí tiene consecuencias, porque se les está exigiendo que 18 horas después de haber sido extraídos, esos ejemplares tengan el mismo tamaño con el que fueron capturados. Y si no los tienen, entonces dice, me has reportado información incorrecta. Me dijiste que tenías 100 juveniles y en verdad tienes 300 juveniles. Multa. Esa exigencia genera perjuicios económicos a nuestra empresa. Por supuesto que genera perjuicios económicos. Por supuesto que es una exigencia contenida en una resolución que no tiene nada que ver con la talla mínima de captura. Tiene que ver con las normas que regulan el procedimiento de muestreo y que tienen que considerar, como bien lo señala el informe del Ministerio de la Producción,
márgenes de tolerancia que no están recogidos en la norma de hoy, que como bien ha dicho la representante del ministerio, es solamente un informe, pero ese informe es un indicio dado a conocer por la propia autoridad que da cuenta de que su procedimiento está mal y que tiene que ser corregido. Por eso es que decimos que es una norma ilegal y carente de razonabilidad. ¿La representante del ministerio desea hacer uso de su derecho a la dúplica? No, en realidad no, porque persiste ¿no? De La acuerdo. misma idea. ¿No? Muchas gracias. ¿La Secretaría Técnica tendrá alguna consulta para las partes? No tenemos consultas por parte de la Secretaría Técnica. Muchas gracias. ¿Alguno de los miembros de la comisión desea hacer alguna consulta a las partes? Sí, señora presidenta, si me permite, una consulta en relación al informe que ha presentado la parte denunciante sobre esta propuesta del ministerio de establecer un 15% de tolerancia. ¿Ello implicaría elevar el actual 10% a 15% o ese porcentaje, podría aclarar a qué está referido? ¿Qué 15% respecto de qué y con qué objetivo es lo que plantea el Ministerio de la Producción? O bueno, este informe en particular que han señalado, a la parte denunciante, y bueno, y también a la parte denunciada, si hubiera algo que precisar o aclarar a lo que diga la parte denunciante. Sí. Adelante, señora Arte. Gracias por la pregunta. Son porcentajes completamente diferentes el uno del otro. No tiene nada que ver el porcentaje. Una cosa es el 10% al que hace referencia la resolución que establece las tallas mínimas de captura, dice, es un margen de tolerancia para la extracción de juveniles. Es decir, dices, tú no deberías capturar más de 10% de tu extracción no debería ser juveniles. Es decir, lo que busca la norma que establece el 10% de tolerancia es preservar el recurso en el mar. Entonces, tú tienes que extraer ejemplares que ya se hayan reproducido y te permitimos que el 10% de tu captura sea juveniles, ¿no? No más de eso. El 15% al que hace referencia el informe no está referido a tolerancias en la extracción, está referido a tolerancias en el muestreo estadístico, es decir, reconoce que el procedimiento de muestreo estadístico en los embarcaderos y en las plantas pesqueras tiene errores, ¿no? Y dice, como hay error, como este procedimiento es cerrado, no podemos exigirle a los administrados que este procedimiento tenga los mismos resultados que el procedimiento de muestreo en la embarcación pesquera. Entonces, vamos a permitirles que haya un margen de error. Es decir, que si tú reportaste que habían 100 juveniles en el calado, en la embarcación, y en la planta de procesamiento pesquero o en el embarcadero encontramos 113, entonces no te vamos a sancionar porque estás dentro del 15%, estás dentro del margen. Puedes irte hasta 115 de error. Pero si tú en el barco me reportaste 100 juveniles y llegas a la planta y encontramos que hay 120 juveniles en lugar de 100, como me has dicho, quiere decir que te has excedido en 20%. Entonces hay un error. Entonces son dos porcentajes distintos. El de 10% es un margen, es un porcentaje de tolerancia para la captura, y el 15% al que hace referencia este informe es una que lo llama brecha, ¿no? Brecha de tolerancia, es un margen de error que evita sanciones como consecuencia de los resultados entre ambos procedimientos. Muchas gracias. ¿Desea dar respuesta a la señorita Hoyos? Sí. Adelante, por favor. Es interesante este tema porque también ha sido recogido en el informe de Intelfin. Y en el informe de Intelfin se explica
que ese margen de error del que habla la empresa puede tener muchos factores, ¿no? No necesariamente el efecto rigor mortis, el efecto del rigor mortis del pez. Por ejemplo, dice Intelfin, que puede ser problemas con la metodología in situ, el error humano, la naturaleza y evolución de los peces y el efecto post-mortem. Es decir, hay varios factores que pueden contribuir a ese error de ese margen de error que a veces ocurre en las tomas de muestra en el mar y en las plantas. No hay un solo factor, ¿no? Siendo que todas estas son hipótesis. Y ante estas circunstancias es que produce la Dirección de Vigilancia y Control estaría evaluando posiblemente, ¿no? Modificar o establecer un margen de tolerancia, pero eso es un tema distinto al que nos ocupa. Porque acá lo que se está cuestionando es que se tomen en cuenta la talla mínima establecidas en las normas vigentes, que es la Resolución Ministerial 209/2001 PE. El tema de los errores que estarían ocurriendo ya en la praxis al momento de las tomas de muestra en un lugar y en el otro, es un tema que está siendo evaluado y es distinto a lo que se está denunciando, ¿no? Como le digo, Intelfin ya lo ha señalado, son varios factores, ¿no? Y una de las hipótesis que podría ser el efecto post-mortem, pero no regula en base de hipótesis, sin comprobación. Estamos hablando de recursos naturales. A ver, ¿cómo sabríamos en qué momento se redujo, hubo la contracción del músculo del pez? Y si la medición se hizo cuando ya concluyó el efecto post-mortem, ¿cómo estaremos seguros? Porque no hay estudios respecto al efecto rigor mortis en la anchoveta. Y eso también lo dice Intelfin. Lo dice claramente, ¿no? Y además, el estudio de Intelfin es importante, se sustenta en estudios hechos por la empresa TASA, pero la empresa TASA no tiene, pues, la finalidad de hacer estudios científicos como sí lo tiene el INMARPE, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la situación, estamos confundiendo un poco los temas. ¿Alguna pregunta más por parte de los miembros de comisión? ¿No? Bueno, entonces damos por culminada la audiencia. Les agradecemos a las partes por su participación. La comisión va a emitir su fallo dentro del plazo de ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.